Hoy voy a explicarte un concepto que te va a ayudar bastante porque es algo que nos gobierna a todos, que son los estados emocionales. Yo soy una persona que me formo mucho a nivel personal, a nivel de desarrollo para fortalecer la mente, todo. Y bueno, estaba acá leyendo un libro que se llama Elige tu destino, que es de Emilio Calvo. Y este libro me acaba de aterrizar una idea que yo ya trabajo de por sí, pero acá estoy viendo el poder que todos tenemos para no entrar en ese mood de que nos controlen las emociones, de que toda situación externa nos afecte, ¿sí? Que es normal, o sea, pueden pasar cosas y nos genera dolor, ¿no? Que eso es importante, diferenciar dolor y sufrimiento. Un dolor es cuando alguien me pegó, sentí dolor. El sufrimiento es lo que yo pienso y la perspectiva que yo tengo sobre ese dolor, ¿sí? Y si lo mantengo durante un tiempo determinado. Entonces eso es muy, muy importante. Acá estaba leyendo un poco de la triada. La triada es un concepto que se denomina para dividir las partes de las cuales se compone un estado emocional, ¿no? Que está dividido en tres partes. Un estado emocional va primero por el lenguaje, luego por la fisiología y luego el enfoque que tú le das, ¿no? El lenguaje son las palabras que tú usas para describir esa experiencia, esa emoción. La fisiología es la manera que usas tu cuerpo para expresar esa emoción, ¿sí? Todos a partir de el lenguaje y de lo que sentimos a través de una emoción, pues tenemos un determinado movimiento en nuestro cuerpo de forma consciente o inconsciente, inconsciente más que todo, y luego que el enfoque es lo que nosotros ya pensamos y sobre todo a lo que le prestamos atención acerca de esas situaciones. Para mí no existe una realidad, o sea, la realidad, y eso lo he leído de muchos mentores, de que hay realidades diferentes, ¿no? Y por eso se dice que la realidad no existe. Cada uno tiene su perspectiva. Lo que ves no es real. Lo que ves es tu perspectiva, el enfoque que tú le pones. Tú no puedes ver lo mismo que yo. Yo no puedo ver lo mismo que tú y por eso muchas veces hay personas que tienen un mayor crecimiento porque tienen menos conflictos. ¿Y por qué tienen menos conflictos? Porque entienden que cada persona tiene su realidad, cada persona tiene su proceso, cada persona va viviendo un camino diferente y eso hace que entienda que no todos van a opinar lo mismo que tú. Entonces cuando tú quieres defender tu razón y mira, esta es mi realidad, porque es así, ahí no está siendo consciente de que realmente esa persona no está viendo con los mismos ojos que tú. Y eso hay que respetarlo. Hay que respetar el proceso de cada persona, ¿sí? Corté un momentito el video porque vino un amigo a saludarme acá al coworking. Pero retomemos, ¿no? Entonces, ese tema del enfoque es muy importante, sobre todo lo que estábamos hablando lo último, que era entender la realidad de cada persona. Cada persona tiene su enfoque, cada persona tiene su visión y lo importante es cuando tú eres consciente de esto, entiendes cómo cambiar esa perspectiva. Dices, ay, ok, yo tengo esa perspectiva. ¿Qué perspectiva y qué enfoque me hace sufrir menos o no me hace sufrir? ¿Sí? Claro, no quiero irme a este ejemplo, pero como que es el más extremo y lo he leído en bastantes libros, también lo he escuchado de bastantes conferencistas y habla de algo muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, una madre que perdió a su hija. No, y no voy a hablar de eso, incluso he visto en los últimos días un video de Luis Enrique, que es el entrenador del PSG, fue entrenador del Barcelona por muchos años. Y Luis Enrique dice, mira, yo fui la persona más afortunada, soy la persona más afortunada. Entonces la gente le dice, pero ¿por qué, Luis Enrique, si tu hija murió a los 9 años? Él dice, sí, fui un afortunado porque pude vivir con ella 9 años maravillosos,
porque pude disfrutarla, porque nos dejó los mejores recuerdos, porque entiendes ahí la diferencia entre dolor y sufrimiento. Claro, no es que pase eso, o sea, no es que se muera la hija de Luis Enrique y él de una tiene esa perspectiva, ¿no? Siempre hay una emoción que tú transitas, ¿sí? Por eso se habla mucho de trascender. Trascender significa transitar experiencias mucho más rápido. Pero eso es una habilidad y eso lo vas cogiendo con la práctica y el nivel de conciencia que tú tengas. ¿Ok? Entonces este ejemplo a mí también me ha marcado mucho porque muchas veces nos quejamos y nos contamos una película a nosotros mismos que realmente nos nublamos mucho. A mí me pasa constantemente y me hago mucha autocrítica el fin de semana también. Hace unos días, por eso yo estoy en constante crecimiento. Cada vez que me pasan situaciones trato cada vez más de pensar, reflexionar, ver cómo me puede sumar todo lo que yo voy aprendiendo, cómo lo aplico, cómo lo interiorizo. Y esto me ayuda a compartir toda mi experiencia. Entonces, no quiero decir que explicando esto yo ya lo aplico a la perfección, porque esto yo creo que es un camino que todos tienen que ir transitando, pero con este concepto que te voy a explicar a continuación, te va a ayudar mucho a que cambies el enfoque sobre una situación o sobre una emoción, ¿no? Que es como el tema principal. ¿Sí? Una situación te produce una emoción o un factor externo te produce una emoción. Y esta triada que acabo de explicar de lenguaje, fisiología y enfoque, vamos a explicar, por ejemplo, la triada del miedo, ¿no? El lenguaje dice, ¿y si seguro que me pasa? ¿No? Como cuando tienes miedo. Pues la fisiología, ¿qué hace? O sea, cómo reacciona tu cuerpo. Hombros hacia adelante, respiración entrecortada. Y el enfoque es futuro incierto y negativo, ¿no? La triada del enfado. Tú me has hecho XXX, esto es imperdonable. La fisiología, ¿cuál es? Cara enrojecida, respiración acelerada. Y el enfoque es una regla personal no satisfecha, ¿ok? ¿Qué pasa? Que acá hay una frase que me marcó bastante y es, mira, no existe una emoción que no lleve aparejada una respuesta fisiológica, ¿sí? O sea, no existe una tristeza si no lleva acompañada una reacción en tu cara, en tu cuerpo. Por lo tanto, no existe un estado emocional sin una fisiología, ¿sí? Cuando tú interiorizas eso, vas a entender que si tú cambias tu fisiología, lo que tú haces con tu cuerpo, vas a cambiar tu estado emocional. No quiero decir que nunca vas a sentir tristeza, porque no somos robots, somos seres humanos que tenemos ciertas emociones que, por ejemplo, el miedo. Mucha gente habla, no tengo miedo, pero gracias al miedo están vivos. Gracias al miedo nosotros nos asomamos a un balcón muy alto y no nos tiramos porque nos da miedo, ¿no? Otra cosa es cuando tú ya sabes que hay una barandilla, que no te puedes, que no hay posibilidades de que te tires y que simplemente solo por estar alto pues ya te dé miedo solo compensarlo. Eso ya es como un miedo muy extremo, ¿no? Ahí es cuando se dice que le tienes pánico a las alturas. Entonces, ¿qué pasaría si tú realmente, por ejemplo, lo aplico mucho con el gimnasio o con las flexiones? Eso lo he estado aplicando sin ver este concepto. Cuando yo voy al gimnasio, yo entro en un estado en el que mi cuerpo se siente con mucha más energía porque se está trabajando. Y cuando tú vas al gimnasio, en mi caso, tú no tienes ahí mucho tiempo de darle vueltas o no tienes ese poder que normalmente es que la mente te puede construir o te puede destruir, ¿no? Como todo. Entonces ese poder que la mente tiene también sobre nosotros de forma negativa de como bajar nuestro estado de ánimo, que nosotros tengamos la cabeza abajo. Entonces imagínate, si la tristeza quiere decir cabeza abajo, hombros agachados, si tú realmente eres consciente de eso, lo interiorizas, pues cambias tu postura. Yo he ido a muchas conferencias de Mario Alonso Puig y una de las claves es tu postura, mira, columna recta. La invitación con esto que te digo es a que
cuando estés transitando una emoción, trates de fijarte en qué postura tienes en ese momento. Y si eres lo suficientemente consciente y tienes esa capacidad, cambia esa postura para que experimentes un cambio de emoción también. O sea, la misma postura no puede ir ligada a esa misma emoción. Tú puedes cambiar tu postura. Entonces yo qué hago muchas veces cuando me siento como bajo de energía, eso me pasó incluso el fin de semana, no bajo de energía, te voy a ser sincero, estaba nublado por una situación que era una tontería, o sea, incluso yo era consciente, y eso yo creo que muchas veces nos puede pasar, una tontería con una persona y, o sea, digo tontería no por restarle importancia a otra persona, sino restarle importancia a mi enfoque sobre esa situación. Era una situación puntual que solo, ok, perfecto, no pasa nada, ya está. Ya, un cambio así y listo. Y yo me enfrasqué, empecé ahí a nublarme y he estado consciente, pero me ha costado salir de ahí. Y para salir de ahí me tiré, hice flexiones, hice 50 flexiones y apenas me paré, yo como que mi cuerpo cambió totalmente esa emoción porque estaba sintiendo hasta un poco de frustración, rabia. Y cuando cambias tu fisiología, cambia esa emoción. Claro, yo lo hice porque lo he visto de otros mentores de que hacen eso para estar siempre en un nivel de energía arriba. Ahora estoy dándome cuenta técnicamente por qué, ¿no? Porque tu estado emocional siempre va ligado a un estado fisiológico, ¿no? A una postura. Sí, por eso muy importante, acá nos dice la respiración, ¿no? Cómo tú respiras también, cuando tú estás enfadado respiras de una determinada manera, cuando estás triste respiras de otra manera. Tú controlar esa respiración, por eso es algo básico que se ha hablado mucho. Cuando tú eres consciente y controlas tu respiración, cambia también tu estado emocional, ¿sí? Ahí es donde tú empiezas a tener el control un poco de tu vida. ¿Sí? Cuando tú cada vez controlas esos aspectos, vas marcando la diferencia cada vez más. ¿Ok? La respiración, la postura, los movimientos faciales y ya está. Con esos tres ya tendrías, ¿no? Y más el movimiento, ¿no? El movimiento es más que todo lo de las flexiones que estaba comentando. Acá en el libro habla como de ponerte una canción y ponerte a saltar durante 2 minutos y esa emoción va a desaparecer. Nunca lo he hecho. Y bueno, ya como para finalizar, acá hay como un gráfico. Yo creo que estos muñecos animados existieron o existen, pero no sé por qué los tengo acá presentes, o eran más que todo de estos cómics, pero los conocía, no sé, mira, te los muestro, estos, ¿no? Entonces, a ver, te lo leo, acá dice, mira, esta es mi postura deprimida, ¿no? Le explica el chico. Entonces, ¿qué le está diciendo la chica? Me dice, cuando estás deprimido, eso de la postura es muy importante. O sea, lo peor que puedes hacer es erguir y levantar la cabeza porque enseguida empiezas a sentirte mejor. O sea, sí, claro, el objetivo de ellos acá en esta historia es que quieren estar deprimidos. Entonces le dice, mira, lo peor que puedes hacer para estar deprimido es erguir, porque si no te vas a empezar a sentir mejor. O sea, simplemente con ese movimiento, ¿no? Entonces, si quieres que te salga bien, lo que debes estar deprimido, tienes que poner la cabeza así, ¿no? O sea, esto ya es un mecanismo de nuestro cuerpo. Cuando tú estás cabizbajo, las emociones bajan. Ahí empieza a controlar más, ¿ok? Bueno, como siempre, sigo compartiendo acá todo lo que yo voy aprendiendo e interiorizando para que tú también tengas mejores resultados. Chao.